Bien, buenas. Bueno, vamos a continuar con el tema energía. La clase pasada con Luciana llegaron a hacer este ejercicio mediante el uso de la expresión de cálculo de tiempos. Simplemente para recordar, la expresión de tiempos es una expresión bastante sencilla en términos comparativos porque no nos implicaría a nosotros en principio tener que resolver una ecuación diferencial. Pero hay que tener presente que para poder usarla, ustedes van a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero es que se debe cumplir la conservación de la energía, porque si la energía no se conserva, ustedes no pueden derivar esta igualdad, primer aspecto. Y segundo, todas las fuerzas que ustedes tengan presentes en el sistema deben ser escritas a través de la correspondiente expresión de potencial. Es decir, este problema ustedes lo pudieron hacer porque estaban trabajando con un resorte, ustedes conocían la energía potencial del resorte, sabían el instante inicial, conocían el final, directamente íbamos a la expresión. ¿Tá? Volvemos a algo que hemos trabajado bastante, hemos insistido, ¿verdad? El utilizar una expresión de estas características implica que ustedes sepan de antemano en qué condiciones se cumplen y cuáles no. Por tanto, para poder hacer uso de esta expresión, se debe cumplir la energía, es decir, en presencia de una fuerza de rozamiento, ahí la expresión ya no es válida. O si están en presencia de una fuerza en la cual ustedes no conocen cuál es la energía potencial, o la calculan, o si no, no lo pueden usar. ¿Tá? Así que está muy bien la expresión, pero como siempre tiene un determinado rango de cumplimiento. Justamente en este sentido, imaginen ahora que nosotros quisiéramos determinar o de alguna manera trabajar en un marco de referencia que no es inercial. Todo el desarrollo que se hizo hasta ahora en el teórico, de alguna manera no nos ha preocupado mucho cuál es el marco de referencia con el que estamos trabajando. Es decir, que indirectamente hemos estado de alguna forma asumiendo que estamos trabajando con observadores inerciales, donde se cumple la segunda ley. El tema es qué es lo que ocurre cuando el sistema es no inercial. Sistema inercial. En cuestión de dinámica, lo que habíamos visto es que si ustedes plantean la sumatoria de todas las fuerzas, la podíamos igualar a masa por aceleración, siempre y cuando esto se hacía respecto a un observador O, y ese observador O tenía que constituir un sistema inercial. Si el sistema no era inercial, entonces nosotros no podíamos plantear la segunda ley directamente. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un observador O', que está acelerado, que por ende constituye un sistema no inercial? ¿Qué es lo que teníamos que hacer para poder trabajar con él? A la sumatoria de fuerzas verdaderas que había en el sistema, ¿no? Fuerzas reales. ¿Qué teníamos que agregarle? Las pseudofuerzas, ¿no? Las fuerzas complementarias, las fuerzas asterisco. Y esto sí lo igualábamos a m por A'. Todo lo anterior, de alguna forma, respecto a el marco de referencia inercial, el teorema de trabajo y energía, ¿tá? El trabajo de las fuerzas externas es igual a delta E. El tema es que ahora, eso es válido para todas estas fuerzas reales, ¿no? El peso, la tensión, la fuerza elástica, bueno, las no conservativas, que es la fuerza de rozamiento. Esa más o menos la hemos trabajado y sabemos qué es lo que da. La cuestión pasa ahora por cómo al tema de energía tratamos las fuerzas que son complementarias. Entonces vimos el caso particular de un sistema en rotación, que las fuerzas complementarias con las que nos íbamos a encontrar, ¿de qué tipo eran? ¿Cuáles eran las dos fuerzas complementarias o pseudofuerzas que aparecían en un marco de referencia no inercial en rotación? Coriolis y centrífuga. La pregunta es, esas fuerzas, ¿cómo las debería tratar? Fuerza centrífuga era igual a más m omega cuadrado r, ¿verdad? Y la fuerza complementaria de Coriolis vale menos 2m por omega cruz b. Entonces,
en el efecto de las fuerzas que yo tengo, ¿no? Digamos, yo tengo un sistemita, tengo una pelotita que está en el aire y la voy a soltar, tengo el peso, entonces, bueno, voy a incorporar la energía potencial gravitatoria, más la cinética. Le ato un resorte, ¿qué hago el balance de energía? Le agrego una energía potencial elástica. ¿Bien? ¿Hay rozamiento? Bueno, la energía no se conserva, ¿no? Pero la relación de energía que es igual al trabajo de la fuerza de roce. Entonces yo hago el diagrama de cuerpo libre, identifico las fuerzas, o le asigno energía o lo llamo trabajo. ¿Está bien? Ahora el sistema está en rotación. Tengo una pelotita que se está moviendo en una plataforma donde está parado prima, que gira. A todas esas fuerzas que nombré anteriormente, por ejemplo, peso, elástico, rozamiento, normal, que no se trabaja en este caso, y más, le tengo que agregar dos fuerzas más, ¿verdad? Que es centrífuga y Coriolis. ¿Qué hago con ellas? Vieron con Luciana, ¿verdad? Que las fuerzas son buenas o malas para la energía. Las fuerzas buenas son las que se portan bien, que son función de estado, ¿verdad? Que se denominan fuerzas conservativas, ¿no? Cuyo trabajo depende únicamente del punto inicial y el final, no depende del camino. Y después están las fuerzas que dependen del camino, que son las no conservativas. Entonces, mirando estas dos fuerzas, ¿podríamos catalogar a esas en función de algo? Arranquemos por la centrífuga. ¿Qué les parece a ustedes? En términos de energía, ¿conservativa o no conservativa? ¿Qué hay que mirar de la expresión? Si depende o no del recorrido. Mirando nomás la dependencia, ¿verdad? Esto es un numerito, masa y omega cuadrado, ¿no? Asumiendo que la omega es constante. ¿De qué depende únicamente la centrífuga? Del radio, de la posición al eje. Depende de la posición. Por tanto, ¿a qué les suena más esta fuerza? ¿A más conservativa o a más no conservativa? ¿Cómo? Si yo acá te pongo la fuerza elástica. ¿Se acuerdan cómo se escribía la fuerza elástica? ¿Y cómo era la fuerza elástica? Conservativa. Entonces, simplemente por analogía, esta es conservativa, vemos que la fuerza centrífuga sería conservativa. ¿Por qué? Porque solo depende de la posición. ¿Es una fuerza de verdad? No. Pero si yo quiero describir adecuadamente el sistema respecto al marco de referencia prima, la tengo que incorporar. Al balance de energía tengo que incorporar todas las fuerzas que están actuando allí. Entonces las pseudofuerzas son potencialmente definidoras de energía. Definen energía. Entonces, recuerden que la prueba de fuego, para saber si una fuerza es conservativa o no, ustedes tienen que hacer la integral de curva cerrada, ¿no? De un camino cerrado, arranco en un lugar y termino en el mismo, de cualquier fuerza en un determinado camino. Recuerden que de ese es el desplazamiento genérico, puede ser R, puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, lo que ustedes quieran. Si esto es igual a 0, entonces esa F es conservativa. Porque como depende simplemente del punto inicial y el final, una integral de curva cerrada es arranca en un punto y se termina en el mismo, ¿no? No importa el camino que yo haga. Eso siempre tiene que dar 0. Esta es la forma de entonces de definir eso. Lo hacemos con la fuerza elástica o lo hacemos con la fuerza centrífuga, vamos a ver que es constante. Y nos da 0. ¿Está? Entonces, bueno, si es conservativa, define potencial. ¿Cómo hacemos para calcular el potencial? El potencial se define como la función potencial para cualquier potencial menos el potencial que definamos de referencia es menos la integral entre el punto que elegimos como referencia y el borde genérico R de esta fuerza de interacción por el desplazamiento. ¿Ah? ¿Bien? Como toda energía potencial hay que elegir un lugar del espacio donde el potencial vale algo. ¿Tá? Hacemos una tablita por acá y decimos, bueno, ¿en dónde el potencial vale algo? Ahora lo dejo ahí pronto y vamos a elegir el punto. ¿A quién estamos haciendo esto? A la fuerza centrífuga. Como estamos trabajando con la fuerza centrífuga, entonces esta fuerza que está acá es más m omega cuadrado por el vector posición. ¿Bien? El camino, el desplazamiento, puedo tomar cualquiera.
Como ya la fuerza centrífuga está a lo largo del radio, yo únicamente puedo elegir como camino el del radio también. Puedo tomar el que yo quiera. Pero siempre me va a convenir a mí, ¿verdad?, tomar el camino a lo largo de la fuerza que pretendo describir. ¿Por qué? Porque es conservativo. Entonces, cualquier camino que tome es válido. ¿Tá? Acá hay que hacer un producto punto. Y acá simplemente aclarar, ¿verdad?, que esto es un m omega cuadrado por r versor, punto r versor por dr, ¿no? De esta forma escribimos lo que es nuestro dr y acá escribimos lo que es nuestra fuerza. ¿Bien? ¿Por qué hago eso? Porque me aparece acá un producto reversor por r reversor que ¿cuánto vale? 1. Y me saco los vectores de arriba. ¿Está bien? Y ahora simplemente me toca elegir en qué lugar del espacio yo voy a, de alguna manera, definir el potencial. Acá simplemente por un tema de conveniencia, para que el potencial siempre quede positivo, nosotros siempre hemos utilizado esta referencia. Decimos que para cuando R es igual a R grande, el potencial de referencia vale 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque ¿para qué le voy a agregar un sumando constante si no me agrega nada, no? Como el MGH. Ustedes cuando derivaron que la energía potencial gravitatoria es m por g por h, dijeron el potencial de referencia vale 0, ¿dónde? Cuando h es igual a 0. Pero podrían haber definido 1000, 2000, lo que quieran. ¿Tá? Para escribir menos, como siempre, esto lo hacemos 0, y en particular esto lo igualamos a R. ¿Está bien? ¿Sí? Hecho eso, bueno, vamos a la operativa. ¿Tá? Nos queda entonces que el potencial en función del radio es igual a, bueno, la integral de m omega cuadrado por r de r entre r y r chica. Y ahí, este término lo vamos a considerar constante, lo vamos a sacar para afuera de la integral, y esto me va a quedar entonces como m omega cuadrado por la primitiva de r, que es r cuadrado sobre 2 evaluado en Barrow entre r grande y r chica. ¿Sí? Bueno, si hacemos así, entonces nos va a quedar que esto es, perdón que acá me faltó el signo de menos acá hay un signo de menos, me va a quedar m omega cuadrado sobre 2, que lo saco de factor común. El menos r me da vuelta a la resta en Barrow, ¿verdad? Porque en Barrow iba a ser r chica cuadrado sobre 2 menos r grande al cuadrado sobre 2. Con este signo de menos que está adelante voy a dar vuelta esta expresión y me va a quedar esto. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir que en un marco de referencia en rotación, donde la fuerza centrífuga se tiene que hacer presente para corregir la segunda ley de Newton, si yo voy a plantear mi balance de energía, voy a tener que incorporar el efecto de la misma. ¿Qué implica incorporar el efecto de la misma? A la sumatoria de energías que le agregamos el potencial asociado a la centrífuga. Entonces el potencial centrífugo, que así se llama y está en el resumen de fórmulas, ahora lo vamos a ver, es igual a m por omega cuadrado sobre 2 por r grande cuadrado menos r chica cuadrada. Eso en u de r. Para cualquier r que está acá, tengo que incorporar allí su variación. Es importante tener en cuenta que esto es válido siempre y cuando el omega de giro sea constante. Si el omega no es constante, entonces obviamente que a la hora de hacer la integral no lo hubiese podido sacar hacia afuera, ¿verdad? Se puede hacer igual, ¿no? Si te dicen cómo es el omega en función del tiempo y el omega en función del radio, bueno, se pone su expresión y luego se hace la cuenta completa. ¿Está bien? Si es omega en función del radio, está... Ahí va. Te la tienen que dar, la tienes que conocer. Si no, no te convendría resolverlo por esta forma. ¿Está bien hasta acá? Simplemente para tenerlo presente, volvamos al resumen de fórmulas, como siempre hacemos.
Acá tenemos la expresión 2E, ¿sí? Potencial centrífugo, ¿está? Lo ven acá, ¿está? Tengan en cuenta que esto ya está deducido con la expresión del potencial genérico con esta referencia. Se asume que la referencia vale 0 cuando el R vale R grande. ¿Está bien? De vuelta, ¿cuándo uno pone esta energía potencial? Bueno, cuando el diagrama de cuerpo libre y el observador que yo de alguna manera elijo debe poner en sí la fuerza centrífuga. Y yo quiero plantear un balance de energía. ¿Está bien? En esa misma línea, si estoy en un marco de referencia en rotación, como estábamos viendo recién, ¿sí? Acá, dijimos, bueno, O' está girando, está acelerado con movimiento circular, él debe incorporar estas dos. Por otro lado tenemos la fuerza de Coriolis. ¿Qué pasa con Coriolis? Bueno, Coriolis en principio tendríamos que también definir el mismo, ¿no? Uno diría, bueno, yo podríamos plantear de vuelta U de R menos U de referencia es igual a menos la integral entre la referencia y R de la fuerza en cuestión, que es la fuerza de Coriolis, menos 2m por omega cruz B, ¿no? Producto escalar, el desplazamiento. ¿Tá? Pero bueno, ¿qué pasa acá? Recuerden que para poder calcular Coriolis yo tengo que hacer este producto cruz, ¿no? Así que quedémonos con esto de acá. Omega cruz B es en definitiva omega, producto cruz, la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Esto es B. ¿Bien? ¿Qué pasaba con el producto cruz? Es un vector resultante. ¿Qué características tenía? Era perpendicular al plano que definían omega y B. O sea que el vector resultante es perpendicular a omega y es perpendicular a quién también. A ds. Que después lo tengo que multiplicar escalarmente por ds. Es decir, este vector, como lo estamos viendo acá, es perpendicular a ds. ¿Por qué? Por el producto cruz. Por lo tanto, cuando yo haga de ese punto, recuerden que la multiplicación la puedo hacer por el lado que quiera porque es un producto escalar y es conmutativo, lo que nos va a quedar es que aparece un coseno de 90 grados. ¿Y eso qué va a hacer? Va a anular toda esta expresión. ¿Ah? Así que omega cruz B es perpendicular a ds. Por lo tanto, siempre esto me va a dar 0. Entonces la fuerza de Coriolis no define energía potencial. ¿Está? De la misma forma que la fuerza de Lorentz, que también va por B cruz campo magnético, no va a definir tampoco energía potencial. Y bueno, la normal, bajo ciertas características, como es perpendicular al desplazamiento algunas veces, tampoco define energía potencial. ¿Está bien? O sea, que sea cual sea el desplazamiento que el cuerpo tiene, la fuerza de Coriolis es perpendicular a ese desplazamiento. ¿Tá? Y entonces, bueno, por ser ortogonal, no va a definir trabajo. ¿Tá? Por lo tanto, en el resumen de fórmulas, únicamente van a tener la fuerza de Coriolis, de centrífuga, y su potencial centrífugo asociado, no el de Coriolis. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, en un ejemplo. Volvamos a las transparencias. ¿Tá? Simplemente esto es la variación de la energía potencial, tiene su máximo en el 0 y tiene su corte con 0 en R igual a R, luego va decayendo negativamente. Tiene una forma, topológicamente hablando, inversa a la del potencial elástico, ¿verdad?
porque como hay un signo de menos adelante, la curva potencial elástico, ¿verdad?, tiene concavidad positiva. Esta simplemente tiene la concavidad al revés, que me habla del sentido de la fuerza asociada. No es más que eso. Pero bueno, vayamos al ejemplo. Problema típico que aparece tanto en primer control como en segundo control y en examen, ¿no? Que en algún problema del repartido se lo habrán encontrado. Problema 10, por ejemplo, de cinemática y dinámica, en el cual tenemos una pelotita que se mueve a lo largo de una canaleta. Ya vimos en dinámica, ¿verdad?, que el problema de una pelotita en una plataforma que gira se ve mucho más fácil desde la plataforma, ¿no? Porque desde afuera, que voy a ver, muy probablemente, un movimiento helicoidal bastante complejo. Hay que pensar que uno tiene que obtener una ecuación diferencial para que eso sea posible. En cambio, si yo me paro arriba de este sistema, ¿verdad?, hago una canaleta, el movimiento que veo es únicamente unidimensional. Concretamente acá, a lo largo del diámetro, a través de la diametral. ¿Está bien? Así que pararme arriba me ofrece una ventaja. Simplifico el movimiento de un sistema unidimensional. ¿Cuál es el precio a pagar? El observador que está arriba de la plataforma es un sistema no inercial. Entonces tiene que corregir sus ecuaciones, si lo quiero plantear por dinámica. Y si quiero plantear la energía, ¿qué es lo que tiene que hacer el observador? Al balance de energía agregarle ¿qué? El trabajo de la fuerza centrífuga, a través del potencial respectivo, potencial centrífugo. ¿Está bien? O sea, la misma lógica que en dinámica, solamente que eso trasladado a energía. Está la centrífuga y Coriolis. Coriolis no juega para la energía, buenísimo, pero sí la centrífuga. Y hay que incorporarla como un potencial centrífugo. ¿Bien? Entonces vamos a ese ejemplo concreto. Entonces tengo una canaleta diametral a través de una plataforma que gira con velocidad angular omega, ¿sí? Tengo una pelotita que inicialmente está en el borde, que la tiro con velocidad inicial v0 y quiero que llegue al centro, ¿tá?, con cierta velocidad vf. Así que bien, datos. El primer es que el omega es constante, o sea, me da una velocidad angular. El segundo dato es que lo tiro con una velocidad inicial v0, en r igual r, ese es el instante inicial. Y bueno, nos piden que determinamos cuánto tiene que ser, V0 es la pregunta, V0, ¿cuánto debe valer para que M llegue al centro de la canaleta? ¿Bien? Así que, en base a esto, como decíamos recién, esta es mi situación inicial. La pelotita acá, saliendo con velocidad v0 a un r igual r, y quiero que pase y que siga para el otro lado. Para que pase y siga hacia el otro lado, tiene que por lo menos llegar al centro, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer tramo, ¿verdad?, ¿contra quién está peleando la pelotita? Si lo estoy mirando desde nuestro y viejo querido observador O', ¿no? Cuando hacemos un rápido diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que están jugando allí? Aparte de peso normal que se... La centrífuga. ¿Que para dónde apunta? Para afuera, ¿no? Entonces yo tengo que ganarle a la centrífuga para poder llegar al centro. La fuerza centrífuga me hace un trabajo negativo. Él quiere avanzar hacia el centro y la centrífuga apunta para afuera. Ahora, una vez que llego al centro, ¿qué pasa si siguiera de largo, no? ¿Cómo es la fuerza centrífuga? Ahora, te ayuda. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando la pregunta acá siempre se plantea, ¿no?, ¿cuánto es la velocidad de cero para que llegue? No es para plantear un balance de energía en el punto final, es pararnos en el punto más complicado. ¿Cuál es el punto más complicado?
el centro. Porque una vez que yo llego al centro, si me pasa un poquito, ya la fuerza centrífuga me va a ayudar. Por eso, respecto a la condición, siempre un problema físico, lo han visto en los talleres, lo ven en los ejercicios de práctico, es traducir la condición a una ecuación. Para que pueda llegar al centro de la canaleta y siga de largo, tiene que por lo menos estar en R igual 0, con una velocidad BF mayor o igual a 0. ¿Tá? Llega con un pelín de velocidad al eje central y bueno, va a salir de largo. Por lo tanto, ¿cuál es la condición límite? Llegar a R igual 0, ¿no? Con una BF, yo le pongo mayor o igual, pero bueno, un poquitito por encima de 0 para que siga de largo. ¿Está bien? Esa es nuestra condición. ¿Qué hacemos? Bueno, está claro que estamos en energía, ¿no? La idea no es hacer dinámica. Siempre la recomendación es si lo puedo hacer por energía, mejor, porque voy a hacer menos cuentas. La pregunta es, ¿puedo plantear energía acá? La energía, recuerden que va a tener, como siempre, dos grupos de términos. El primero, energía cinética. Si hay movimiento, va a haber cinética. Y después, potencial. ¿Potencial asociado a quién? A las fuerzas conservativas que se hagan presentes. ¿Conservativas como quién? Como peso, fuerza elástica, fuerza centrífuga y demás. Esta energía se va a conservar en ausencias de fuerzas no conservativas. Como siempre decimos nosotros, ¿verdad? Si la letra no dice nada respecto a rozamientos, asumimos que no hay rozamiento. Por lo tanto, acá la energía se conservaría, ¿no? Debería ser constante. ¿Por qué? Porque no existen fuerzas no conservativas. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre, hablamos de una situación inicial y de una situación final. La energía inicial, aquí es igual a la energía cinética, ¿verdad? 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado más la función potencial centrífugo. ¿Se acuerdan? Exacto, evaluado en el punto que le corresponde. Sería U centrífugo en R igual a R grande, ¿no? Si sustituimos, esto me queda 1/2 de mv0 cuadrado más m, como acabamos de ver hoy, ¿verdad? Omega cuadrado sobre 2 por R cuadrado menos R cuadrado. Estamos evaluando el potencial centrífugo acá. ¿Está? Esa es la situación inicial. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora el final. Voy a poner la velocidad simplemente para que recuerden que hay que ponerla. Después la voy a evaluar. Cuando el tipo llega al centro, dijimos, tiene que quedar con alguito de velocidad, ¿no? Con algo de BF. Más, y de vuelta, ¿no? Tengo que evaluar el potencial centrífugo de la única fuerza, no conservativa, pero fuerza al fin, presente, que define potencial. Potencial centrífugo de R igual 0, porque estoy evaluando en el centro. ¿Bien? Así que esto me va a quedar 1/2 de m por b final al cuadrado más m por omega cuadrado sobre 2 por r cuadrado menos 0 y nada más. ¿Está bien? Entonces, bueno, por suerte, esto se va. Por suerte, la condición es que la velocidad final tiene que ser aproximadamente 0 para que llegue justo hasta ahí. Por lo tanto, lo que me queda de energía inicial es la incógnita, 1/2 de m por b0 cuadrado, igualado a m omega cuadrado sobre 2 por r cuadrado. Así que tachativa de los m sobre 2 y m sobre 2. Conclusión, la velocidad inicial es igual a omega 0 por r. Si es mayor o igual a ese valor, se va a cumplir la condición. Va a llegar y
va a seguir de largo hacia el otro lado. ¿Está bien? Y fíjense, esto es un balance. En dinámica que tuvieron que hacer, resolver una ecuación diferencial. ¿Ah? Entonces, esa es siempre la recomendación. No quiere decir que siempre se vaya a dar. Pero siempre piensen que si lo pueden hacer por energía, es más barato. Hay que ver si tienen todos los elementos para poder hacerlo. ¿Qué es tener todos los elementos? Que se conserve la energía, que sepan a qué es igual su variación. Acá, en ausencia de fuerzas no conservativas, la variación es igual a 0. Es decir, E inicial igual a E final. Y por otro lado, que tienen todos los términos de U como para poder escribir, ¿no? Potencial elástico, gravitatorio, centrífugo, lo que ustedes quieran. Pero hay algunos ejercicios que te significa resolverlo con ambos lados. Sí, depende. Por eso la cuestión es ustedes traten de pensarlo primero por energía. Si después falta algo, bueno, ahí sí la decisión es por ir por dinámica. Mi recomendación es no hacerlo al revés. Mucha gente en los controles se tira a hacerlo por dinámica y son cuentas y cuentas y cuentas, que está bien, se puede hacer, pero pierden mucho tiempo. ¿Tá? Así que mi recomendación es instar a que hagan el camino inverso. Ensayemos energía y si falla, bueno, si no nos queda otro, vayamos por dinámica. ¿Está bien? ¿Preguntas de esto? ¿No? Bueno, todo esto que estuvimos haciendo ahora, en cierta forma, siempre estuvo definido o estipulado para cuestiones unidimensionales, ya sea para altura, en el caso de gravitatorio, ya sea para X, en el caso del resorte, ya sea para una variable radial, como fue en el caso del centrífugo. ¿Qué es lo que pasa si mi sistema, de alguna manera, tiene variación en las tres dimensiones? Eso va a hacer que las energías potenciales no solamente dependan de R, de X o de Y o de Z, sino que dependan de las tres variables al mismo tiempo o más. ¿Tá? Entonces, bueno, uno empieza a encontrarse con estos mapas, ¿tá? Superficies de energía potencial, que se estripulan o que se extrapolan muy bien a muchas cuestiones aplicadas de la química. Como ustedes tienen un par de átomos que pueden reaccionar, o tres o más, ustedes pueden juntar dos átomos y uno y variarle el ángulo e ir construyendo un mapa de energía de superficie potencial para reacciones químicas, para saber en las partes más bajas, reactivos y productos, en las partes más altas las barreras de activación a sortear. Entonces la energía, desde el punto de vista mecánico, se extrapola muy bien a la parte química. Nosotros lo que hacemos en química computacional, agarramos una moleculita y las empezamos a retorcer por todos lados, variando sus ángulos diedros, sus ángulos entre dos centros, sus distancias de enlace, para tratar de encontrar ¿qué? Todos los mínimos, los potenciales productos de las moléculas que se pueden dar y encontrar los costos energéticos para poder llegar a cada una de las situaciones. Esto es lo que se hace desde el punto de vista mecánico. ¿En dónde entra la cuántica? En calcular, como les dije la otra vez, las energías y las fuerzas involucradas allí. Así que cuando uno, ya les digo, analiza una reacción química, está trabajando con una superficie de energía potencial, con más de una variable. Pueden ser distancias entre pares de átomos, esto va creciendo en dimensión y demás, para tratar de abordar todas las posibles cuestiones que se pueden hacer, para entender la química de un determinado compuesto. ¿Tá? Ahí es un ejemplo claro de una superficie de energía potencial que tenga una dependencia multidimensional. Así que hay muchísimos ejemplos que lo van a ir viendo a lo largo de la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, donde arrancamos con unos determinados reactivos, cuáles son las barreras a sortear para establecer determinados productos o intermedios de reacción, para tratar de ir pasando por los puntos Isaya, que cumple toda una serie de características adicionales que ahora no los voy a aburrir, ¿tá? Pero se trabaja mucho en ese sentido. Un ejemplo de eso, de un sistema que es multidimensional, es por ejemplo el sistema masa-resorte, pero dispuesto de esa forma. ¿Por qué? Imaginen que acá tenemos dos anillos, ¿tá? Con uniones a los resortes, en los cuales ustedes pueden desplazar vertical y horizontalmente a la masa. Cuando desplazo horizontalmente estiro estos resortes, cuando desplazo verticalmente estiro los de arriba. Por lo tanto hay variaciones en X y variaciones en Y aditivas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si yo tengo esa energía potencial con dependencia bidimensional si a mí se me antoja determinar
las fuerzas, hacer el camino opuesto al que veníamos realizando hasta ahora. ¿Ah? Pensemos entonces en lo que se desarrolló en términos de una variable. Yo tengo una fuerza, ¿verdad? La variación de una fuerza que define energía potencial es menos la integral de la fuerza en el desplazamiento. ¿Ah? Si yo quiero hacer el camino opuesto, si yo tengo el U y quiero hallar la fuerza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tendría que tomar menos delta U, dividirlo entre delta S, hacerlo tan chico como yo quiero y ahí hallar la fuerza. Entonces el camino inverso, ¿tá?, sería que la derivada de U respecto al desplazamiento negativo es igual a la fuerza. Cuando eso es en una única dirección, cuando el S es un X, está todo bien. Porque acá yo... Si yo lo quiero generalizar al I, la derivada de U con respecto a I me da la fuerza componente en I. Y menos la derivada de U con respecto a Z es igual a la fuerza componente Z. Y bueno, hay un operador en matemática que se llama derivada parcial, ¿verdad? Que tiene cada uno de sus componentes, que tiene nombre propio, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Gradiente. ¿Qué es el gradiente? Es un operador matemático que opera es lo que yo le pongo adelante, le pasa por arriba. ¿Qué le hace eso? Bueno, voy a poner por acá. El operador nabla, acá con signo de menos, no es ni más ni menos que un vector, derivada parcial, que tiene tres componentes. Derivada con respecto al eje X, menos derivada con respecto al eje Y, menos derivada con respecto al eje Z. ¿Está? De lo que yo le ponga. Si el operador nabla o el operador gradiente multiplicado por signo de menos se lo pongo adelante de algo que se llama energía potencial, lo que a mí me lleva es a determinar las componentes de las fuerzas en X, en Y y en Z. ¿Está? ¿Está bien? ¿Y con eso qué obtengo en términos topográficos? Bueno, tengo mi superficie de energía potencial con sus determinadas variaciones en X y Z. El gradiente, geométricamente hablando, ¿qué me establece siempre? El camino de mayor cambio. ¿Cuál es el camino en el cual la propiedad, concretamente el potencial, cambia más? ¿Está? Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en términos de, digamos, de dinámica o cinética computacional, es entender el mejor camino por el cual un par de átomos se une para generar un nuevo producto. ¿Está? En términos geométricos, insisto, es venir a este mapa que está acá, hallarle el gradiente entre estas direcciones, son las direcciones de mayor cambio. ¿Por qué camino yo puedo conseguir el mayor cambio de energía potencial? Que es el camino de la fuerza. ¿Está? Pero bueno, lo importante es que esta porquería, generalizable de esta forma, ¿está?, es la fuerza. Es mucho más compacto, es mucho más elegante, como se suele decir, ¿ah?, hablar de que las fuerzas conservativas que definen potencial en tres dimensiones se expresa de esa forma. ¿Tá? Cuando es una dimensión es fácil. Fx es igual a menos la derivada de u con respecto al eje x. ¿Tá? Pero tengan en cuenta que el u puede depender de más de una variable. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas de esto? Así que la regla es esa. Hicimos todo nuestro desarrollo para cuestiones unidimensionales, pero bueno, esto lo podemos generalizar, ¿verdad?, para las dimensiones que ustedes deseen. Concretamente acá, para el caso bidimensional. Bueno. Con esto entonces estamos terminando trabajo y energía. Hasta esta bolilla, hasta este tema, es que se va a preguntar en este primer control. ¿Tá? Vamos a revisar
lo que estuvimos haciendo. Definimos el trabajo de una fuerza, la integral, la acumulación a lo largo del espacio. Estudiamos su variación en el tiempo, que nos llevaba al concepto de potencia. Hicimos el trabajo de una fuerza en concreto, que es la fuerza neta, que nos llevaba al teorema de conservación de la energía, que es igual a la variación de energía cinética. Vimos que las fuerzas integradas que se comportan bien, no tengo que hacer todas las veces su integral para llegar al trabajo, le podemos definir una energía potencial, ¿tá? Esas fuerzas que se le puede hacer esa definición de potencial es la que se denominan conservativas, cuyo trabajo depende únicamente de la posición inicial y la final, sin importar el camino que se tome. Y bueno, con todo eso en manos, finalmente se definió lo que es el principio de conservación de la energía. Vimos el caso concreto de que se conserve la energía y que tengamos definido el potencial, cómo podemos derivar una expresión bastante simple de cálculo de tiempos que recuerden también que la tienen en el resumen de fórmulas. Recordando quién es quién. Esta es la E total en algún instante de tiempo, el inicial, el final o en el medio, será el dato de letra. Van a tener que poner aquí todas las funciones potenciales asociadas. Tengo una masita que está en el aire, atada a un resorte y una plataforma circular. Ese U va a tener un MGH, va a tener un KX cuadrado sobre 2 y va a tener un potencial centrífugo. Van sumando la cantidad de potenciales como fuerzas conservativas tenga su sistema. Hacen la integral y todos felices porque no vamos a tener que resolver una ecuación diferencial, simplemente hallar una integral. Si es que lo pueden hacer, si la energía se conserva. Y bueno, finalmente extendimos nuestras definiciones para sistemas multidimensionales, ¿está? Más allá del unidimensional. ¿De acuerdo? Con esto entonces terminamos esta bolilla y ahora vamos a arrancar, porque tenemos que avanzar, con el tema 3, que es cantidad de movimiento lineal. Bueno, momento lineal, momentum, implica una definición que es un producto de masa por velocidad que bajo ciertas circunstancias, al igual que la energía, se va a mantener constante y por lo tanto nos va a ofrecer una ventaja a la hora de determinar determinadas propiedades o realizar un determinado cálculo. Así que vamos a definir el momento de una fuerza, vamos a definir concretamente lo que se entiende como impulso, que no es ni más ni menos que un empujón, y bajo ciertas circunstancias vamos a ver que esa magnitud que acabamos de definir va a permanecer constante, lo que nos va a llevar a este nuevo principio de conservación, el principio de conservación del momento lineal. Luego vamos a extender esa definición, que lo vamos a hacer para una partícula a un conjunto de partículas, y vamos a ver cómo ese conjunto de partículas se va a comportar a través de una serie de simplificaciones. La primera va a ser definir el punto geométrico que mejor los representa a todos, que se conoce como centro de masa. Vamos a estudiar ese centro de masa respecto de dos marcos de referencia inerciales, laboratorio y centro de masa. Aclaro, uno va a estar en movimiento respecto al otro, pero a velocidad constante, a la velocidad del centro de masa, por lo cual vamos a tener ahí dos variantes de una misma cuestión, marcos de referencias inerciales que simplemente uno se mueve respecto al otro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que simplifica mucho la parte operativa en términos matemáticos. Vamos a analizar choques, que es con lo que más no estamos acostumbrados a encontrar respecto a la interacción en términos de momento lineal de más de una partícula. Esos choques en primera instancia van a ser frontales a lo largo de una única dimensión y después vamos a jugar el pool. Vamos a pegarle a dos cuerpos con un determinado ángulo y vamos a favorecer desplazamientos al menos bidimensionales. ¿Está? Así que bueno, es un poco el objetivo para esta temática.
en la cual podemos ver allí que en cierta manera se vincula a través de la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton en realidad nunca se definió de esa forma por parte de Newton. Newton en su manuscrito Principia, cuando habla de la segunda ley de Newton, no dice que F es igual a m por a. Dice que F es igual a la derivada de una magnitud llamada momento lineal P, definida como m por velocidad respecto al tiempo. ¿Está? Newton siempre fue un adelantado, acá es una vez más. En términos matemáticos, siempre se ha trabajado a la hora de explicar momento lineal en sistemas en los cuales la masa es constante. Por lo tanto, estamos acostumbrados desde secundaria a conocer el momento lineal como m por b y simplemente la segunda ley de Newton como m por a. Pero estrictamente hablando, Newton, en la segunda ley, lo que hizo fue definir esto. La segunda ley de Newton es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, siendo P una magnitud que se define mediante el producto de masa por velocidad. En el caso concreto de que la masa sea constante, ¿tá? Esta derivada obviamente va a admitir que este término salga para fuera de la derivada, ¿tá? Llevándonos a la expresión que más comúnmente estamos acostumbrados a conocer, ¿verdad? Y manejar, como m db de t, o mejor dicho, como m por a. Pero este es un caso particular. Esto ocurre solo si la masa es constante. La pregunta es, ¿siempre la masa es constante? Y no. Allá por las transparencias, como vimos hoy, y si nos vamos a un caso extremo, ¿verdad? En relatividad, la masa depende de la velocidad, ¿no? Pero no nos vayamos a cuestiones tan extremas como la mecánica relativista. Simplemente pensemos en un cohete. Un cohete espacial, ¿cómo se mueve? Tiene una cabinita, ¿verdad? Donde van los astronautas, lo que queramos tirar al espacio, y el resto del cuerpo del cohete, ¿qué es? Combustible. Que se quema, esa energía genera gases, esa energía lo que hace es propulsa los gases se van expulsando en la parte inferior y van generando, por acción y reacción, un empuje al cohete hacia arriba. Entonces, más del 90% del cohete justamente es combustible. Si yo defino como sistema el cohete, está todo el tiempo perdiendo masa. Entonces ahí F igual a m por a no se cumple, porque la masa es función del tiempo. ¿Ah? O un camión que va en ruta 5, que no tiene el toldo puesto arriba, que está tirando arroz, leña, maderita, ¿no? Los camiones se pesan al salir de la fábrica y se pesan luego a la entrada del lugar para saber con cuánta masa se perdió, ¿no? Y si después hacen estadística aplicada, van a ver que hay función de distribución normal, que nos asegura hasta cuánto tengo que cargar como es el camión, para asegurarme que en puerta del lugar donde voy a entregar tenga lo que de alguna manera necesito. Entonces la masa fue cambiando. O si, por ejemplo, tengo un camión que tiene una zorra en la cual quedó abierta y llovió y se fue llenando de agua, y bueno, ahí hay una fuerza que hace el motor y la masa de mi sistema fue cambiando en el tiempo, fue aumentando porque se fue llenando de agua la zorra del camión y bueno, tengo un MDT creciente. ¿Qué hacemos en esos casos? F igual a m por a no cumple. Entonces vamos a ver nosotros, de hecho vamos a desarrollar concretamente las ecuaciones para cuando tengamos que trabajar con sistemas de masa variable. ¿Tá? Lo importante es que Newton ya esto no lo simplificó. Esta es la forma correcta de definir la segunda ley de Newton. Es la derivada de esa magnitud denominada momento lineal, ¿tá? O cantidad de movimiento lineal, que resulta, para el caso de partículas, del producto masa por velocidad. De Broglie nos enseñó que las ondas tienen momento lineal, como los fotones, que se calculan como la constante de Planck dividido la longitud de onda. No tienen que tener masa las cosas para definir momento lineal, ¿tá? La luz, los fotones, no tienen masa, pero se curvan los fotones. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo es curvo, ¿no? Viene la luz del Sol y pasa a través de la Luna, se desvía antes de llegar a la Tierra, porque el campo gravitacional de la Luna tuerce el espacio-tiempo para que sea curvo y llegue a nosotros. Pero no es porque tenga masa, sino porque el espacio curvo es no plano, ¿tá? Así que bien, pero igual ahora estamos en cuestiones mecánicas, así que la parte
De fotones vamos a ver algún ejemplo concreto para trabajar sistemas, pero bueno, nos vamos a simplificar la cuestión para sistemas mecánicos. ¿Está? Así que bien, el impulso. Como vimos recién, segunda ley de Newton, la fuerza neta es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Como siempre vamos a estar lidiando con funciones relativamente bien comportadas, diferenciables, continuas, bla, 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 todo lo que les gusta a los matemáticos. Voy a poder trabajar con los diferenciales de manera bastante directa, lo voy a pasar multiplicando, y me va a quedar que la variación del momento lineal es igual a la fuerza neta multiplicado por dt. Esto, a su vez, se puede integrar entre un tiempo inicial y un tiempo final, entre un momento lineal inicial y entre un momento lineal final. ¿No? La integral de delta P es P, así que del lado derecho lo que me va a quedar es delta P igual a P final menos P inicial, y esto va a ser igual a la integral de la fuerza neta en el tiempo entre un tiempo inicial y un tiempo final. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el momento lineal en términos de las otras magnitudes? Es la acumulación de las fuerzas en el tiempo. Un empujón. Una fuerza que opera entre un instante de tiempo inicial y un instante de tiempo final, que tiene un área bajo la curva, va a definir un cambio en esta magnitud que acabamos de definir, que se llama momento. Esta integral se conoce como impulso. Toda vez que un cuerpo recibe un impulso, ¿verdad?, no nulo, va a sufrir un cambio de momento lineal. Si hay una fuerza, le va a cambiar la velocidad. Si le cambia la velocidad, le cambia los m por v. Por lo tanto, aparece la conservación del momento lineal. Así que este es el impulso de la fuerza neta. Si la fuerza neta es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Esta integral cuánto da? 0, ¿no? Entonces, delta P igual 0, entonces P constante. El momento lineal se conserva siempre y cuando la fuerza neta que sufre un sistema es cero. A fuerza neta nula se conserva el momento lineal. ¿Está? Y ese es nuestro nuevo principio de conservación. Así como en trabajo de energía, en ausencias de fuerzas disipativas, yo decía que la energía se iba a conservar. En el caso del momento lineal, lo que tiene que ocurrir es la ausencia de fuerza neta en mi sistema. ¿Está bien? Pero bueno, en términos de la comparativa respecto a la energía, el momento lineal tiene una serie de características que lo hacen más complejo. La primera es evidente, está a la vista, ¿verdad? El momento lineal es un vector. La energía era un escalar, era un numerito. Como esto es un vector, y estoy integrando un vector, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo integro un vector? Y no me queda otra que venir a descomponer la fuerza neta en sus componentes x y z, para la cual vamos a estar hallando, ¿verdad?, las variaciones del momento lineal en x y z respectivamente. ¿Está bien? Porque esto es una magnitud vectorial. Si tengo la suerte de que ese vector esté solamente a lo largo del eje x, por ejemplo, parecería ser que el p es escalar. Pero bueno, eso es un caso súper particular de ocurrir que todo quede supeditado a una única dimensión. Pero para la cuestión genérica, en cualquier otra situación, yo debo tener presente eso. Trabajar con un marco de referencia cartesiano, por ejemplo, y descomponer las fuerzas en las tres direcciones. Así que ojo, ¿está?, porque P y F son vectores.
Y la forma de generalizar esto es que delta Px es igual a la integral de la fuerza neta, componente x, en el tiempo. Lo mismo para delta Pi, fuerza neta en I en dt, y delta P en z igual a la integral de la fuerza neta en z en el tiempo. ¿Está bien? Si ustedes grafican, por ejemplo, la fuerza neta en X en función del tiempo y tienen un gráfico como el que tiene ahí en la transparencia, entre el tiempo inicial y entre el tiempo final, ¿tá? El área bajo esta curva es el delta Px, ¿está? ¿Sí? Al igual que si ustedes tenían en energía la curva fuerza-posición, el área bajo la curva, ¿verdad?, era igual a la variación de energía cinética si esa era la fuerza neta. ¿Estamos de acuerdo? Y si tienes el momento lineal en cada una de las dimensiones, ¿cómo unificas o no unificas? Puede pasar, y lo vamos a ver después, que vos tengas fuerzas en un eje y no en la otra. Tiene una pelotita al aire. Si me olvido del rozamiento, la única fuerza que va a haber, ¿cuál va a ser? La del peso. Entonces, en el eje Y, en el vertical, el momento lineal no se va a conservar, porque hay fuerza neta. Mientras que en el eje horizontal, al no haber ninguna fuerza, su velocidad va a ser constante. Puede explotar esas pelotitas, hay un problema en el práctico de eso. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Planteas la conservación de P en X, o P en Y, o el eje que se conserva. Gran parte de estos ejercicios pasa por elegir adecuadamente los ejes para saber qué componente se puede conservar y cuál no. Pero hay que tener presente eso, que esto es una magnitud vectorial y por tanto va a ser dependiente de los vectores presentes. Entonces, por más que tengas una fuerza, puedes tener la suerte de que si bien alguna componente no se te conserve, alguna de ellas quizás sí. Y eso pasa por la elección del sistema y del marco de referencia, como siempre. Si tenés la fuerza como cambia en el tiempo, solo tendrías que hacer la integral. Pero a veces no sabes la fuerza, sabes que está presente. Entonces vas a trabajar con lo que te queda, que es con el eje en el cual no hay fuerzas, por ejemplo. Pero está bien la pregunta. ¿Alguna consulta? ¿No? Una cuestión, yo acá hablé todo el tiempo de variación de P igual impulso. No es cualquier impulso, es el impulso de la fuerza neta. Yo lo aclaré recurrentemente allí en la pizarra. Pero si yo quiero definir el impulso para cualquier fuerza individual, se puede hacer. De esa forma. Así que impulso de una fuerza F se define así. Se utiliza la letra J, ¿tá? Se le pone como subíndice la fuerza en cuestión y resulta de la integral de la fuerza vectorial en el tiempo, ¿tá? Del instante inicial t, ti a tf. Cuando la fuerza es la fuerza neta, así que el impulso de la fuerza neta, esta es la integral, como hicimos recién, de la fuerza neta en el tiempo, esto se iguala al cambio de momento lineal, ¿tá? Así que esto es el impulso de una fuerza, cualquiera. Ahora, si la fuerza en particular es la neta, bueno, eso solo es igual a delta P. Decimos esto porque a veces aparece alguna preguntita en el control. Decimos, define el impulso de una fuerza. Y le ponemos esta expresión y le ponemos esta. El que marca esta opción es incorrecto. Porque este es el impulso de ¿quién? De la fuerza neta. Si es la neta, es igual a delta P. Pero el impulso de una fuerza, cualquiera sea, es la de arriba. ¿Está bien? Así que esto que está acá es consecuencia de una fuerza en particular. ¿Cuál?
que la fuerza sea la sumatoria de todas, la fuerza neta. ¿Está claro eso? Y esas preguntas no las pongo yo. ¿Tá? Es vectorial, en el eje que sea. Eso vos después lo podés descomponer. Así que si aparece no me oyen a mí, oyen a alguien más. Bien, ahora simplemente vamos a hablar un poquito del origen de la conservación del momento lineal, que ya en cierta manera nosotros lo hablamos cuando planteamos los principios de conservación concretamente en energía. Ya hemos visto que en energía habíamos postulado simetría y principio de conservación. Cuando yo hago un experimento en física en un determinado periodo de tiempo, luego espero un determinado tiempo constante, t, y repito el experimento y el resultado es el mismo, decimos que hay una uniformidad en el espacio ante una traslación temporal. Esto es lo que me lleva hacia el principio de conservación de la energía. Si hacemos lo mismo, por ejemplo, medir el periodo de un péndulo en un determinado lugar del espacio, yo aplico una traslación espacial, me paro en un determinado lugar del espacio, aplico una traslación R grande, y el resultado del experimento, concretamente el periodo de oscilación, se repite, ¿tá? Quiere decir que el espacio es uniforme ante una traslación espacial. Esto es lo que nos lleva hacia el principio de conservación del momento lineal. ¿Tá? De vuelta, simetría asociado a principio de conservación. Un ejemplo muy sencillo de ello es, imaginen un piso sin rozamiento, alejado de todo, donde en un determinado lugar del espacio una masa comienza a moverse con velocidad v0. Si nada acontece, si nada cambia en ningún punto de mi sistema, el sistema va a tener un MRU, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un instante de tiempo después, la velocidad va a seguir siendo v0, ¿no? Entonces el P acá es igual al P acá, ¿no? M por V. ¿Por qué? Porque el espacio es uniforme ante una traslación. La física acá y la física acá es la misma. Si nada cambió, no hay fuerzas, etc., se va a conservar el momento lineal. Pero esto ustedes saben muy bien, han pasado por química general, ¿verdad? Entonces esto no ocurre siempre. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? Principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay al menos 5 interpretaciones distintas del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Tá? Muchos. Como tantas interpretaciones tiene la mecánica cuántica. ¿Tá? Pero bueno, la explicación más química, si se quiere, es el tema de la uniformidad del espacio. Cuando yo me manejo en grandes distancias, si este piso es de madera, siempre es de madera, entonces yo, en las distancias que me manejo, esto siempre fue madera. Si yo empiezo a achicar la distancia mucho, yo me encuentro que un sólido, por ejemplo, está hecho de núcleos y electrones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen los electrones? Es moverse entre medio de esos núcleos, por ejemplo. Entonces, a nivel cuántico, no hay uniformidad. O estoy cerca de un núcleo, o estoy en el medio, o estoy encima del otro. Entonces, las fuerzas a las cuales el electrón, por ejemplo, se somete en este caso, van cambiando, instante a instante. Por lo tanto, hay una indeterminación entre la posición y la fuerza que siente el electrón, y por lo tanto el cambio que puede sufrir en delta P. Está acotado igual, tiene que ser por encima de h barra sobre 2. Esa es una manera de interpretarlo, es justamente la razón por la cual la materia es discreta, ¿tá? Nos lleva a esto. La materia no es uniforme. Es uniforme en el mundo macroscópico, pero en el mundo microscópico, nanoscópico, ¿verdad?, no lo es. Hay 4 interpretaciones más del principio de incertidumbre, pero no los voy a aburrir con esto. Simplemente decirles que eso ocurre. Pasan que en los cristales, cuando la materia está ordenada, aparece algún otro principio de conservación, muy parecido al momento lineal. Hay un libro de física que habla de se conserva el P en un cristal, que está mal, conceptualmente hablando.
Los que hagan física del estado sólido para el químico o optativo para ingeniería lo vamos a analizar en detalle. Hay ciertas cuestiones de simetría que se mantienen que derivan en principios de conservación emparentados. En un cristal se conserva el momento cristal. Se habla de un momento lineal cristalino que es muy parecido al P, pero no lo es, que nos permite interpretar la interacción de la radiación con la materia. Es muy importante para espectroscopía, pero no es el momento lineal, porque el momento lineal, por esto que acabo de decir, no se puede conservar. ¿Tá? Así que bueno, simplemente eso, de vuelta, este principio de conservación, como otro que vamos a ver más adelante, que es el momento angular, de vuelta, derivado de la uniformidad del espacio, una determinada variación. ¿Tá? Siempre física y simetría nos vinculan, nos asocian principios de conservación. Bien. Como decíamos en el punto inicial, estamos transitando la definición del momento, lo vamos a aplicar ahora a una partícula para luego extenderlo a varias partículas, que es cuando realmente se nos va a volver útil a la hora de resolver un determinado problema. Así que bueno, para analizar esta situación arranquemos con lo más fácil, que esto es el movimiento de una masa puntual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir las fuerzas que actúan sobre esa partícula. ¿Tá? Vamos a definir mi sistema, que va a estar justamente constituido por esa partícula. Vamos a ver que esa fuerza va a producir cambios en el movimiento y vamos a analizar la situación concreta en la cual esa fuerza neta exenta es igual a 0. ¿Tá? A ver a qué nos va a llevar. Momento lineal de una partícula. Imaginen que esta es la masita que estamos analizando. Una cosa que más que nunca vamos a tener que tener presente siempre es que vamos a tener que definir nuestro sistema. ¿Tá? Vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre él, que necesariamente son todas fuerzas externas, ¿tá? Porque vienen de un agente externo, un resorte, el peso, una fuerza de rozamiento, no es algo interno de él, proviene de afuera. Por lo que vimos hoy, rapidito, porque ya lo hicimos, esta fuerza externa no es ni más ni menos que la fuerza neta, que es igual a su masa por aceleración, ¿verdad? O, mejor dicho, a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿De quién? Del sistema que acabamos de definir. ¿Tá? Entonces yo defino mi sistema, analizo las fuerzas que se ejercen sobre mi sistema y concluyo sobre la evolución del momento lineal de ese sistema. ¿Está bien? ¿El sistema es solo la masa? Es solo la masa. Ahora después lo vamos a extender a otra cosa. Todo lo que le llegue a la masa necesariamente va a ser externo. Acá. Peso, rozamiento, como decíamos hoy. Fuerza elástica, si hay un resorte, lo que quiera. Ahora, en el caso concreto de que la fuerza externa, que es la fuerza neta, es igual a 0, ¿tá? Vamos a tener que la derivada de P con respecto al tiempo es 0. Con lo cual, el P del sistema tiene que ser constante. ¿Tá? ¿Y eso qué me dice? Que si la partícula venía con cierta velocidad v0, un tiempo después va a tener que seguir con la misma velocidad, ¿verdad? Porque va a descubrir que un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Esa es la situación trivial, ¿tá? Porque justamente lo que estamos viendo allí es el caso de una sola partícula. ¿Está claro? Bien. Vamos ahora a extenderlo a la parte más útil. Imaginen que tenemos 4 partículas acá. Vamos a hablar de la partícula 1, 2, 3 y 4. Lo que vamos a hacer es tratar de definir el momento lineal de ese sistema.
¿Qué hacemos en ese caso concreto? Muy simple. Todas las partículas que hacen a mi sistema van a tener asociada una velocidad. Entonces simplemente vamos a sumar las velocidades que componen el mismo. M1V1, M2V2, M3V3, M4V4. ¿Está bien? Así que vamos a tener las 4 partículas. Y acá viene el tema de las fuerzas. Como les decía hoy, mi sistema va a ser justamente el conjunto de esas 4 partículas, la 1, la 4, la 3 y la 2, pero más allá de que voy a tener que el P del sistema es la sumatoria de igual 1 hasta n igual 4 de todos los productos MI por BI, ¿no? M1V1 más M2V2 más M3V3, M4V4, esto luego va a generar que la derivada del momento lineal del sistema con respecto al tiempo es igual a la fuerza total o la fuerza neta en mi sistema. Fuerza neta en S. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta en S? Porque yo ahora no tengo una pelota, tengo 4. El tema es, ¿cuántas fuerzas hay ahí? Imaginen que estas masas están unidas por resorte. Yo agarro 4 pelotitas de tenis unidas por resorte y la tiro arriba. La tiro al aire. Se van a mover, pero bueno, hay fuerzas externas que son, por ejemplo, el peso que siente cada una de ellas. Pero van a haber fuerzas internas, que son las fuerzas de los resortes, ¿verdad? Si nos imaginamos esos resortes, podemos ver que el resorte de la masita 4 sobre la masita 1 se ejerce una fuerza. La masita 3 sobre la masita 1 va a ejercer una fuerza, la masita 2 sobre el resorte 1, sobre la masa 1, perdón, va a ejercer su fuerza. Vamos a hablar de fuerzas en esta nomenclatura, una fuerza con 2 subíndices. El primero es quien recibe la acción y el segundo es quien la ejerce. Esa es la fuerza, 1, 4. Esta es la fuerza 1, 3 y esta es la fuerza 1, 2. ¿Tá? Las fuerzas I sub J es la fuerza que I recibe de J. ¿Está bien? Y así por cada par de estas fuerzas, digamos, por cada fuerza individual, ¿verdad? Por acción y reacción, si se cumple el principio de acción y reacción para fuerzas newtonianas, la fuerza que 4 le ejercía a 1 va a generar una reacción haciendo que 1 le ejerza a 4 una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? La 4-1, ¿no? O sea, la tercera ley de Newton si se cumple, ¿tá? Me dice lo siguiente, que la fuerza que 1 recibe de 4 es igual y opuesta a la fuerza que 4 recibe de 1. ¿Está bien? F1,4, misma dirección, mismo módulo, pero sentido opuesto a la 4,1. ¿Está bien? Bueno, ahí porque me centré en la masa 1. Aparte de la masa 1 sentirá, no sé, el peso. Va a haber una fuerza externa para la masa 1. ¿Está? Entonces, ¿qué hago con mi sistema? Definí el P, M1V1, M2V2, M3V3, M4V4. En términos de fuerzas, 1 recibe al menos 4 fuerzas. 3 de sus vecinos del sistema y una externa. Luego hago lo mismo con la siguiente, ¿no? La masa 4 va a recibir de la 1, de la 3 y de la 2, y a su vez su fuerza externa. Y así sucesivamente. Así que vamos a tener 4 fuerzas,
¿tá? 3 internas y 1 externa por cada elemento. ¿Tá? 4 por 4 son 16 a sumar. ¿Tá? Ahí como veíamos recién, ¿tá? Ahí tenemos la 1,3, la 1,4 y la externa. Así que esa es la cuenta de la fuerza total en la masa 1. Vamos a hacer lo mismo para la masa 2, para la masa 3 y para la masa 4. Pero ¿qué pasa gracias al principio de acción y reacción? La 1,2 y la 2,1 se van a ir. La 2,3 con la 3,2, la 2,4 con la 4,2, la 4,3 con la 3,4. ¿Qué pasa con todas las fuerzas IJ? Siempre, si yo lo defino todo dentro de mi sistema, se van a encontrar un par. Así que se van a ir anulando todas estas que están acá y van a ir quedando únicamente ¿quiénes? Las externas. Así que, bueno, asumiendo fuerzas newtonianas, la sumatoria de fuerzas al sistema únicamente van a sobrevivir las externas. Entonces, para nuestro sistemita de partículas, ¿tá? Lo que me va a quedar es que la derivada del momento lineal del sistema con respecto al tiempo es igual a la fuerza externa total, o neta, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas al sistema. ¿Tá? De igual 1 hasta 4 en este ejemplo. ¿Está bien? No me tengo que preocupar por la fuerza interna. Me importa únicamente lo que viene de las fuerzas externas. ¿Está claro? Un caso totalmente descolgado de todo esto es lo que ocurre con la conservación del momento lineal del universo. ¿Qué es el universo? Todo lo que nosotros hoy en día conocemos, ¿tá? Todas las galaxias, todas las cuestiones. Si yo tomo como sistema el universo, no hay nada externo a él. Si no hay nada externo, entonces la fuerza externa al sistema, ¿cuánto vale? 0. Entonces el momento lineal del universo, sistema universo, es constante. ¿Tá? Entonces no hay un movimiento para una dirección a otra. El universo se expande de forma tal de que ninguna dirección prevalezca. ¿Tá? De forma de que la velocidad del centro de masa del universo no se mueva. Pero ¿qué pasa si en algún momento aparece algún elemento que yo sienta alguna fuerza? Por ejemplo, una estrella, una galaxia que no incorporé. Bueno, el problema de esto es que está mal definido el universo, ¿verdad? El universo es todo lo que yo conozco. Entonces ahí lo paso para dentro de mi sistema, de vuelta vuelvo a tener una situación de ausencia de fuerza externa, y por lo tanto vuelvo a concluir que el momento lineal del universo es constante. ¿Tá? Así es un corolario de la situación anterior. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante eso? De vuelta, porque nos simplifica muchas situaciones y nos permite descubrir cosas. ¿Tá? Esto permítanme adelantarlo un segundo, ahora vuelvo sobre el ejemplo. Voy a mostrarles
Este ejemplo son dos masitas, ¿está? Dos masitas que están unidas por un resorte. Si yo hago rápidamente dos masas sobre una superficie que no tiene rozamiento, ¿está? Con un resorte. Si yo tomo como sistema el conjunto de las dos masas, ¿está? ¿Hay fuerza neta? Hago un veloz diagrama de cuerpo libre, ¿está? Vamos a tener el peso de cada una, ¿no? La normal, que se va a tachar, ¿no? ¿Y qué otra fuerza hay más? La de la elástica, que no importa para dónde sea, lo importante es que si en este momento el resorte está comprimido, esta fuerza elástica va para allá y esta fuerza elástica va para allá, ¿está? Pero al sistema, ¿cuánto le vale? En términos, 0. Entonces, si al sistema de las dos masas que están unidas, de alguna forma, yo los incorporo al mismo, su magnitud, velocidad, centro de masa de las dos, su momento lineal tiene que ser constante, más allá del movimiento que haga. Y eso es un poco lo que va a mostrar esta simulación. Esto es una especie de flipper, ¿tá? Vamos a... Ahí va. Un segundito. Bueno, me sacaron una simulación que estaba acá. Miren lo que ocurre con este punto que está acá, que es el que vamos a definir ahora, que es el centro de masa. Esta masa se retrae, va para atrás, esta va para adelante, para atrás, adelante, pero el punto que va acá en el medio, ¿verdad?, se mueve con velocidad constante. Si yo calculo el momento lineal del conjunto de los dos, simplemente se va a mover a lo largo de este sistema con un movimiento rotario uniforme. Las oscilaciones que sufren la masa azul y la roja, de alguna manera se van como mitigando. Entonces, yo simplemente tomo como sistema el conjunto, yo me dejo de lado la estructura interna que tiene el sistema y simplemente lo voy a entender como un único cuerpo, ¿verdad?, que tiene sobre él todas las fuerzas externas que están actuando. Eso obviamente me va a simplificar la situación. Cada masa, en este ejemplo, tiene un resorte. Entonces tiene un movimiento bastante complejo que lo vamos a analizar en oscilaciones. Pero, si yo simplemente lo sumo y lo incorporo dentro de una misma bolsa y lo llamo sistema, simplemente vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esa es la idea de trabajar con un sistema de partículas. Yo me olvido del movimiento interno y me quedo con el movimiento global, que mantiene determinadas constantes de movimiento, que en este caso concreto se llama momento lineal del sistema. ¿De acuerdo? Así que bueno, lo que vamos a hacer la clase próxima es entonces tratar de derivar otras propiedades cinemáticas del sistema de partículas, como lo es posición, velocidad y aceleración del centro de masa. Nos vemos el miércoles.